Buenas noches. El cierre de 2019 fue marcado por un estancamiento en el crecimiento de la actividad económica a nivel mundial, lo que afectó a la región y en nuestro país en sus actividades comerciales, como en la demanda externa de bienes. Según el Banco Central, la proyección de crecimiento económico para este 2020 es de 2.5% del Producto Interno Bruto. Más allá de los porcentajes, la pregunta obligada es ¿cómo logra despuntar la economía nacional y quiénes son los principales responsables para alcanzarlo? El plan de gastos del Estado ya está en ejecución y hay muchas expectativas en que las apuestas del gobierno para dinamizar la economía serán efectivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sobre estos temas hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa en esta ocasión del martes 7 de enero del año 2020. Vamos a hablar un poco de la economía nacional, de las proyecciones 2020, pero eso nos va a traslapar con temas internacionales, con la economía global, con el comercio, entre otros aspectos. Y es un gusto para mí recibir en este set a Ivette Contreras, economista e investigadora, y también recibimos cordialmente a Rommel Rodríguez, economista e investigador de Funde. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Ivette, qué gusto que nos acompañe en el set. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Gracias por tomar la invitación. Rommel, de casa, bienvenido, gracias también. Gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, Carlos, un gusto estar con Ivette. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Veamos entonces la nota introductoria. Para el país, este 2019 no fue bueno económicamente. Se esperaba crecer un 3.9%, pero apenas se llegó al 3.0%. El país está cerrando nuevamente, como todos los años anteriores, un año estancado, un año mediocre económicamente hablando. Para algunos economistas, la aprobación del presupuesto es positivo, pero no creen que se haya hecho de la mejor manera. Creo que el presupuesto no fue en la dirección correcta. Yo aplaudo de que tengamos un presupuesto aprobado en tiempo, con todos sus recursos financieros, pero creo que requeríamos, nos hubiese gustado ver un presupuesto con más recorte de gasto. Por su parte, el ministro de Hacienda asegura que tienen una proyección moderada de crecimiento para el 2020. Nosotros creemos que con la inversión pública y la inversión privada nueva que se va a generar, es decir, estamos hablando de entre 1.400 a 1.600 millones de inversión privada nueva, para 2020 puede generar un crecimiento económico mayor a ese 2.5%. Sin embargo, hay factores externos que salen de las manos del gobierno y que podrían afectar las proyecciones, como es el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A escala, el conflicto podría tener repercusiones directas con un aumento en el precio del petróleo, un aumento en las tasas de interés. Acordémonos de que estamos en una economía dolarizada y que el dólar es una moneda de resguardo. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece algunas ideas, algunas nociones de lo que vamos a discutir esta noche con los economistas Ivette Contreras y Rommel Rodríguez. Empecemos con esto, Ivette. ¿Cómo calificaría usted el 2019 a nivel económico para el país? Pues difícil, un año de más estancamiento, eso se puede observar en diferentes indicadores, lo podemos ver por el crecimiento de la economía, también por un bajo aumento del empleo formal. Hay bastantes características que nos muestran que sí, 2019 fue un año de estancamiento, pero esto no es ajeno a la realidad mundial. También hay condiciones externas que también determinan estos resultados. Hay un asunto aquí con lo que menciona Ivette, Rommel, que es relevante tener en cuenta, porque cuando se discute a nivel económico, pues el indicador que la gente tiene presente y que se dice a la saciedad en las notas, en los análisis, en las entrevistas, es la tasa de crecimiento. Pero en términos reales, ¿qué factores es importante que la gente conozca y que nos indican que la economía está estancada o que le va bien o que le va mal? En efecto, primero, la tasa de crecimiento solo es una referencia cuantitativa que usualmente pues, ocupamos los economistas, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, pero quienes hacen la economía son quienes toman las decisiones en la familia, ¿verdad? De comprar, ¿verdad? Desde los más pequeños productores, ¿verdad? Microempresarios, hasta los más grandes empresarios toman sus decisiones de qué comprar, qué insumos comprar y qué vender, ¿no? Entonces, realmente es una actividad social la economía, ¿no?
y es cómo se va dando y se va viviendo y se va percibiendo también, porque tiene mucho de percepción la economía, a medida va pasando los meses del año, que se va conformando ese proceso económico, ¿no? Entonces, de ahí hay que decirlo, ¿verdad? Que pues somos una sociedad salvadoreña diversa en el sentido de que tenemos grandes productores, ¿verdad? Hay grandes empresas, grandes proveedores, ¿verdad? De bienes y servicios. También tenemos un grueso de la población, más del 60%, que son personas que viven, digamos, por ingresos por debajo, digamos, de $500, ¿verdad? Mensuales, que también toman decisiones para mantener a sus familias, ¿verdad? Y también tienen sus pequeños negocios, a veces informales, ¿verdad? Para hacer funcionar la economía, y son verdaderamente ese quehacer, digamos, del día a día, el que va tomando y va dando vida al quehacer económico del país, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros vemos la tasa de crecimiento de la economía, 2.3%, que es un acuerdo al que prácticamente estamos llegando, aunque los datos definitivos los vamos a tener a mediados de este año 2020, ¿verdad? Que recién comenzamos, pero pues eso nos dice más o menos cómo ha estado comportándose la economía, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que hemos tenido años anteriores, ¿verdad? Tuvimos el año 2018 que tuvimos un crecimiento un poquito más fuerte de 2.5%. Entonces hubo una tendencia, digamos, a que la economía se vino abajo. Y ahí en eso, pues, recordemos que es ciertamente, como bien dice Ivette, no solamente es la actividad económica interna, sino que hay también factores globales, ¿verdad?, regionales, que tienen mucho que ver, ¿verdad? El tema del conflicto entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, ¿no? El entorno, digamos, un poco inestable, sobre todo a nivel financiero de la región latinoamericana, también son elementos que vienen a afectar, digamos, la economía local. Y por supuesto que siempre ha sido la nota de por lo menos los últimos 10 años, ¿verdad? El talón de Aquiles, digamos, de la macroeconomía, aunque se ha visto logros importantes en los últimos años, hay que decirlo, el tema fiscal, ¿verdad? Tenemos un déficit fiscal que tuvimos 2.5% en el año 2017, ¿verdad? 2.7% en el año 2018, y para este año 2019 que cerramos, estaba escuchando una entrevista del señor ministro de Hacienda, 3%. O sea, ciertamente es un déficit que se ha tratado de controlar, pero no deja de ser más alto que el de los déficits de años anteriores, ¿no? Uno de los términos que usted utilizó, Ivette, y que Rommel pues amplía un poco en esta idea, es el tema de estancamiento de una economía. Una economía está estancada, pero si tratamos de indagar y ver a profundidad qué es lo que está estancado, o qué sectores o qué personajes de la vida económica de un país están estancados y nos reflejan en los indicadores que ya se conocen y que son parte de la discusión por los gremios económicos, pero también por los intelectuales, por los investigadores y demás. Mire, el tema del crecimiento económico es como la medida estrella que mucho se ocupa, pero más allá atrás, el tema del número de empleos que se generan, que ha estado estancado. O sea, el número de empleos no ha aumentado en los últimos 5 años significativamente, y el aumento comúnmente está derivado por aumento en contrataciones del sector público, si es que hay aumento. También podemos ver que en el cierre de este año estamos comenzando a ver una posible deflación, que eso implica que los precios, en lugar de estar aumentando como su tendencia pues casi siempre normal, Salvador, por el hecho de estar dolarizados, tenemos una inflación baja, pero el hecho de que los precios estén disminuyendo también es un indicador que algo anda mal, o que la producción se está desacelerando también. También lo podemos ver en tema de inversión. La inversión pública se ha mantenido con la misma, alrededor de la inversión pública y privada, con el mismo porcentaje con respecto al PIB. Entonces hay muchas características de estancamiento que sí nos dejan obvio que el país no ha mejorado significativamente. En función de esta idea, ya que lo menciona y me da la pauta para pedir a producción, nos puede ponernos full sobre el tema del empleo. Un full sobre unos datos que proyectó recientemente el Banco Central de Reserva, tomando como referencia la tasa de cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, si nos pueden poner ese full de los trabajadores cotizantes, según datos del BCR, a septiembre de 2019, que es la información que se tiene ahí. Digamos, ahí se puede ver en pantalla y no hay una variación por los colores, en azul septiembre de 2018, en amarillo
amarillo septiembre 2019. No hay una variación muy significativa. Ahí se menciona, se han creado más de 15.000 empleos formales a septiembre 2019, pero hay un aspecto a tener en cuenta y eso me da la pauta para pedir el otro full, que es de una nota de la prensa gráfica de un posicionamiento que tuvo la ASI recientemente sobre su sector en materia de empleo. Si nos lo pueden poner, y eso nos permite como hacer un poco el contraste. Industria salvadoreña registra pérdida de más de 5.000 empleos. El sector ha estado vendiendo menos a Estados Unidos. La industria registró una pérdida de 5.058 empleos a septiembre pasado en relación al mismo periodo 2018. Las pérdidas más fuertes se dieron en el rubro textil y confección, con 3.047 empleos menos, de acuerdo a la Asociación Salvadoreña de Industriales. Eso me permite entonces consultar, Rommel, qué temas entonces o qué factores debemos de considerar para dinamizar las ofertas laborales, que lo que teníamos ahí solo son los indicadores que nos muestran las condiciones o la temperatura, por decirlo de esta manera, de la situación del empleo en El Salvador. Sí, ya el número concreto es, sí, fue prácticamente el mismo del año pasado. Nosotros cuando presentamos nuestro informe de coyuntura en diciembre, ¿verdad?, de cierre de año, fue a octubre. Este es un mes más, ¿verdad? Es un mes menos, perdón, a septiembre, ¿verdad? Nosotros lo hicimos un poquito a octubre y prácticamente el incremento fue el mismo, fue de 0.9, 1%, ¿no? O sea, es una cantidad bastante pequeña. Y cuando uno se enfoca en ver la evolución de enero, digamos, a octubre del año 2019, uno se encuentra con que buena parte de ese incremento, Carlos, se concentró en un auge de los empleos en los meses de julio y agosto, ¿verdad?, del sector público, ya con la nueva administración. Estamos hablando realmente como de 2.000 nuevas contrataciones, ¿verdad?, cotizantes activos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, en la línea, digamos, de lo que estaba expresando Ivette, pues sí, ¿verdad? O sea, sí ha habido un incremento de empleo, pero buena parte de ese incremento, ¿verdad?, aunque este ha sido pequeño, de 1%, ha provenido ya en los últimos meses de más allá de aquello que vimos nosotros en los primeros días de junio, ¿verdad?, que el señor presidente a través de las redes sociales pues de órdenes de despedir una gran cantidad de empleados públicos. Bueno, hubo una recontratación bastante amplia en los meses de julio, ¿verdad?, y agosto, ¿verdad? Entonces, eso te pone a ti en qué pensar, ¿verdad?, cuál es el enfoque, digamos, que se tiene en materia de empleo, ¿no? Tengo que hacer la pausa. Al regresar, le escucho, Ivette, sobre el tema de qué factores podrían dinamizar una mayor oferta de empleo, pero también empleo de calidad, y también incorporamos factores a nivel regional y a nivel internacional. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto este martes 7 de enero del año 2020. Hablamos de la economía nacional, de las proyecciones 2020 y algunas variables que es importante conocer. Nos acompañan dos economistas, Ivette Contreras, investigadora, y Rommel Rodríguez, investigador de Funde. Ivette, tenemos pendiente escucharle un poco sobre este tema del empleo. ¿Qué elementos o qué factores son generadores de un empleo, no solo en cantidad, también en calidad? La gente no solamente espera que puedan generarse actividades laborales, ofertas de empleo, pero que no sean temporales, sino que permita a la gente hacer su plan de vida con un salario justo y adecuado también a sus condiciones. Pues fíjese, en El Salvador, dado que es una economía pequeña, los principales indicadores que hay que tomar en cuenta son la inversión, que como le decía en el bloque anterior está prácticamente estancada, y también el tema de exportaciones, que pues también estamos estancados. Para decir de que el monto de exportaciones y el monto de remesas con respecto al PIB es muy similar. Imagínense, o sea, un regalo que mandan los hermanos lejanos se compara a lo que exportamos. Entonces, esa brecha que existe es bastante significativa, porque cuando nosotros exportamos podemos garantizar un mayor valor agregado y por lo tanto mejores salarios que si nos quedamos solo produciendo para aquí adentro. Ese es el principal problema. Ahora, hay un asunto aquí, ya hago la transición al tema regional, internacional, Rommel, pero incorporo dos aspectos. Dos factores que aparecen en la discusión de la economía salvadoreña es la inversión extranjera, pero también el tema de remesas, que son los factores que mencionaba también Ivette. Pero el tema es, estas son las dos únicas variables más relevantes para entender o explicar un poco el presente y el futuro de la economía salvadoreña. Bueno, hay otro factor, ¿verdad?, que está poniéndose muy en boga a nivel, digamos, global, que es el factor, digamos, tecnológico, ¿no?
que es sumamente relevante. Ahora, claro, uno puede reducir el factor tecnológico también a la inversión, ¿verdad? Pero es importante darle su propia dimensión, ¿verdad? Y ver que, digamos, en este proceso mundial, digamos, de la dinámica económica global, los países que se van distanciando, digamos, de los procesos que se van haciendo todavía más automatizados, ¿verdad? Más complejos, toda la digitalización, se van quedando rezagados de los procesos productivos y por tanto van perdiendo gradualmente un gran nivel, digamos, de competitividad y de productividad, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo nosotros estamos, qué estamos haciendo a través de las políticas educativas, ¿verdad? A través de las políticas públicas, a través de la política económica, para formar una generación de jóvenes, ¿verdad? De niños y niñas, ¿verdad? Que se van a insertar a una economía muy diferente, digamos, a la que se insertaron nuestros padres, digamos, hace muchos años, ¿verdad? Y en la que estamos nosotros, ¿verdad? Ellos se van a insertar 10, 15 años más futuro. Entonces, ese es como el elemento determinante, ¿verdad? Y entiendo, en ese aspecto es muy bueno, ¿verdad? Que este gobierno, el nuevo gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Le quiere dar ese enfoque, digamos, al aspecto educativo, ¿verdad? Ahora bien, tiene que ser un enfoque más allá de la moda, ¿verdad? Nos recordamos en el caso del gobierno anterior de darle una computadora automáticamente a un chico o una chica, no lo hace, digamos, apto, digamos, ya y que una persona va a ser exitosa y más productiva, digamos, en los próximos años, sino que supone una serie de elementos, ¿verdad? De capacidades, de conocimientos que pueda tener e instruirse para ser productivo en ese momento, ¿verdad? Pero, digámoslo así, esos son como los elementos como más relevantes, ¿no? El tema de la inversión, ¿verdad? El tema de las remesas, ¿verdad? Como el uso productivo de las remesas, pero también el tema que corresponde a la inversión de calidad en términos de cuestiones educativas, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el cambio tecnológico que el país requiere para ponerse, digamos, a la vanguardia, digamos, con respecto a los demás países del Istmo centroamericano. Hagamos un poco la conexión ahora, Iveta, al tema de la economía regional o la economía a nivel latinoamericano, mundial. Es qué variables o qué factores se deben tener en consideración respecto al desempeño de la economía salvadoreña en su relación con el mundo, con las dinámicas que se dan en Centroamérica o en América Latina o también en otras regiones y que le impactan o le afectan directamente en sus actividades económicas. Pues casi el 50% de las exportaciones salvadoreñas van a Estados Unidos. También recibimos este flujo de remesas muy significativo, entonces todos los indicadores de cómo le va a Estados Unidos nos afectan. Es importante ver que Estados Unidos no ha tenido recesión en los últimos 10 años y como ciclo económico siempre no se puede estar creciendo constantemente. Entonces los analistas económicos, especialmente de Estados Unidos, están previendo que puede existir una recesión en el año entrante. Por lo tanto, eso nos puede afectar porque como mencionaban en el reportaje que de ASI, que se estaba exportando menos a Estados Unidos, ese es un síntoma de esa desaceleración que tiene ese país, por lo que muy probablemente nos puede afectar. Digamos, es un socio que tiene por muchos años de la historia política y económica de El Salvador a Estados Unidos, pero ¿se pueden plantear escenarios alternos, otros lugares, otras dinámicas productivas, otras economías? ¿Es posible para El Salvador, por su matriz de producción, poder buscar otros mercados? Debería buscarse. No puede ser, o sea, el hecho de concentrar todo, como se dice que hay que diversificar los huevos de la canasta, no podemos ponerlos todos en uno solo. Incluso hoy hubo un bombardeo en una estación con estadounidenses por parte de Irán. Entonces, toda esta inestabilidad política puede afectar a Estados Unidos y por lo tanto nos puede afectar a nosotros. Así que esto es una atenta invitación a comenzar a pensar un poco en diversificación de posibles lugares de exportación, posibles fuentes de inversión, etcétera. Ahora, hay otro aspecto y eso también nos permite, Rommel, conectar con lo que vive América Latina. Y para eso pedir la producción nos puede poner un full de un informe, de un comunicado que publicó la CEPAL a finales de diciembre sobre las condiciones económicas de América Latina. Entonces, si nos pueden poner ese full, nos permite tener de referencia. El periodo 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas 7 décadas. Según el informe, pues ahí se menciona la región crecerá 0.1% en 2019 y 1.3% en 2020.
Para el año 2020, las proyecciones de la CEPAL indican que las naciones del Caribe seguirán liderando el crecimiento regional, con un promedio subregional de 5.6%. En la parte baja, Venezuela, Nicaragua y Argentina moderarán sus tasas de contracción económica. En tanto, América Central se expandirá 2.6% y América del Sur 1.2%. Digamos, es un poco la noción que se tiene desde la lectura de CEPAL de cómo se ve América Latina. El tema aquí es, Rommel, ¿por qué es necesario estar continuamente viendo América Latina en función de las condiciones que tiene El Salvador, a pesar de que es dolarizado y que tiene una conexión con Estados Unidos, como mencionaba Ivette, pero por qué también tenemos que ver a nuestros vecinos de Centroamérica? Definitivamente que la dinámica regional incide, digamos, en la actividad económica local, ¿verdad? Como bien dice Ivette, o sea, ciertamente casi la mitad de nuestro comercio internacional es con los Estados Unidos, pero recordemos que la otra mitad corresponde a los países del istmo centroamericano, ¿no? Entonces, ese 2.6% que tú vienes y escuchas allí, ¿verdad? Ese informe de CEPAL dice mucho, ¿verdad? Ahora bien, qué interesante esto de CEPAL, porque precisamente el informe de CEPAL destaca que este año 2020 no va a ser tan bonancible para El Salvador, ¿verdad? De hecho, dice que podremos crecer a lo sumo 2.3%, que son 2 décimas por debajo de la proyección que tiene el gobierno, 2.5%. Y recordemos también que un elemento clave en los análisis de CEPAL, ¿verdad?, es que ciertamente hacen un análisis económico, ¿verdad?, pero también analizan un tema de la estructura social, ¿verdad?, los temas que aparecen de cohesión social, los problemas de desigualdad, todas estas eclosiones que estamos viendo, digamos, de inestabilidades políticas en Argentina, ¿verdad?, en Ecuador, en Bolivia, lo estamos viendo también en Chile, ¿no? Entonces, esos elementos, digamos, cuando no se atienden debidamente las necesidades de la población en periodos electorales, que creo que es lo mismo que ha pasado acá en nuestro país, ¿verdad?, que bueno, el señor presidente Bukele llega al control del Ejecutivo porque hay un desinterés, ¿verdad?, y una desafección de la población con los gobiernos anteriores que no han resuelto sus necesidades. Ahora esperan que este gobierno, digamos, pueda atender esas necesidades oportunamente, pero si no se hacen las cosas adecuadamente, si no se hacen en la línea, digamos, oportuna, con las políticas más acertadas, entonces también se pueden dar ese tipo de desafecciones, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento como importante que hay que tener presente en el análisis. Bueno, CEPAL en ese mismo informe, o en ese comunicado, mencionaba que una alternativa para los países acá, Rommel, es que la inversión debe ser ampliar la inversión pública y también el gasto público, pero también las políticas sociales. Puede sonar en otros enfoques o esquemas que eso es muy arriesgado, ampliar el gasto público, pero para ellos lo ven que es una alternativa para evitar también situaciones sociopolíticas que se han dado muy intensas en Sudamérica. ¿Compartí un poco esta lógica? Definitivamente que sí. De hecho, digamos que ese ha sido como el punto que no ha quedado, esa aspereza, digamos, que no se ha limado, al menos públicamente, o claramente entre las diferentes organizaciones, digamos, en nuestro país que velan por el tema de la política social y el gobierno mismo, ¿verdad? Esto mismo del presupuesto que se aprobó en diciembre, ¿verdad?, de que si hay más recursos o menos recursos para la mujer, ¿verdad? Bueno, la señora jefa de gabinete, ¿verdad?, la señora Recino, dice que sí hay, pero esos recursos están en otras áreas, ¿verdad?, en otras carteras. Lo mismo para el caso de la juventud, ¿verdad?, lo mismo para el caso de la niñez. Entonces, cuando uno ve el componente de inversión, ¿verdad?, uno debe de ver tanto el componente de la inversión privada, estrictamente orientada a la inversión que corresponde a capital, ¿no? De ahí está la inversión pública en la generación de infraestructura económica, carreteras, puentes, hospitales, ¿verdad?, construcción de escuelas, y de ahí viene el componente de la inversión social, ¿verdad? Ahora, he escuchado en las últimas entrevistas al señor ministro de Hacienda hablando de 1.600 millones de dólares, digamos, siendo optimistas para este año 2020, ¿no? ¿Cuánto es 1.600 millones de dólares de un Producto Interno Bruto que se prevé que sea para este año 27.000 millones de dólares? ¿Verdad? O sea, es un poco menos del 6% del PIB. Eso, pues, es una cantidad grande, pero es insuficiente. De acuerdo. O sea, sí es una cantidad fuerte cuando uno lo escucha nominalmente, pero como proporción del producto, no. Entonces, si queremos mover la economía, definitivamente tenemos que encontrar un mayor compromiso de parte del Estado, digamos, para complementar esos 1.600 millones y también del mismo el Estado, digamos, para incrementar el gasto social, ¿no? Antes de irme a la pausa, Ivette, y lo ampliamos en el siguiente bloque, si le parece, es esto entonces, me deja la impresión que para una razón por la cual se puede salir del estancamiento económico es que el gobierno, o lo voy a plantear
en términos un poco más provocadores, ¿el Estado debe intervenir más en las actividades económicas o considera usted que no necesariamente? No necesariamente. Incluso el BID, en una de sus publicaciones del año pasado, 2019, de mejores gastos para mejores vidas, menciona que El Salvador es el segundo país con peor o con más alta ineficiencia técnica del gasto público. Entonces no solo es gastar por gastar, porque nosotros podemos inflar ese presupuesto y gastarse en proyectos que no le lleguen a la población. El punto es cómo se gasta y de qué manera garantizamos que el uso de esos fondos tenga un impacto. Ok, tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliamos un poco esta idea. ¿Qué tipo de proyectos resultan estratégicos y los que ofrece el gobierno son ese tipo de proyectos? ¿Se pueden ampliar más? Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook y también a través de www.canal33.tv. Seguimos platicando entonces de la economía nacional y las proyecciones 2020 con Rommel Rodríguez e Ivette Contreras, economistas. Hay un asunto acá que es interesante plantearlo, Ivette, y lo mencionaba en el segmento anterior. Se requieren proyectos estratégicos de los gobiernos para que esto desemboque en una inversión pública efectiva y de impacto. ¿Usted considera que el presupuesto 2020 va por ese rumbo? Mire, deja bastante que desear en el tema de cómo se presenta, porque con la presentación que se hizo, pues solo se muestran unas tablas sobre cuáles son los rubros genéricos, hacia dónde va el dinero. Entonces no queda claro exactamente cuáles son los indicadores, si hay indicadores con lo que se va a medir que se está gastando en lo que debería hacerse, no hay indicadores o no es un presupuesto por resultados, aunque al final en las últimas diapositivas muestran que un borrador sobre presupuesto de resultados, siempre se esté esa deuda de que aunque se aprueben todos esos montos, al final es cuáles son los proyectos, cuáles son los indicadores que se van a mover, y esas preguntas con esa presentación no se responden. Ahora, en función de eso, entonces, Rommel, un presupuesto por resultados o con enfoque de resultados, ¿qué garantías? No se va a implementar para todas las carteras de Estado. Se conoce que creo que solo son 3 ministerios quienes lo van a hacer, pero un enfoque de estas características, ¿cómo se observaría en lo cotidiano para los ciudadanos que va dirigido a mejorar su condición de vida? Definitivamente que moverse, digamos, de un presupuesto tal como lo tenemos ahorita por áreas de gestión a un presupuesto por resultados debería de contribuir, ¿verdad? Aunque es un entramado, digamos, institucional y también administrativo bastante grande, o sea, es un cambio de filosofía en la administración pública, ¿verdad? En el mismo aparato de la hacienda pública, contribuir a que no erogamos recursos por erogarlo, o sea, decir, ahora se incrementó el gasto social en 30, 40%, sino que realmente las metas en lo que corresponde a reducción de mortalidad infantil, ¿verdad? En lo que corresponde a atención al adulto mayor, ¿verdad? Con sus índices respectivos, se incrementa, ¿verdad? O se ha logrado a través de estos recursos. Entonces, ya son indicadores puntuales, ¿verdad? Los que van orientando y van indicando, tiene un poco de planeación indicativa esto, ¿verdad? Cómo se deben de ir erogando los recursos, y en función de eso, digamos, se van haciendo las distribuciones de gasto, ¿no? Y no tanto, digamos, como ha sido la tónica en los últimos 25 años, la reforma que se dio en 1998, ¿verdad? Que teníamos un formato diferente de elaboración del presupuesto y venimos al proyecto de presupuesto por áreas de gestión, ¿verdad? Entonces, cambiar eso, digamos, debe contribuir mucho. Ahora bien, aquí hay muchas cosas detrás que no se dicen públicamente, ¿verdad? Pero hay que atrever a decírselas. Muchos, digamos, de los obstáculos que han inhibido, digamos, este cambio ha sido de carácter político, ¿verdad? O sea, los recursos que reciben los señores ministros, ¿verdad? Los señores viceministros, los jefes de cartera, ya no se van a poder utilizar discrecionalmente y mover, digamos, porque la asignación va a estar ligada a un logro específico, a un indicador específico. Y eso que estamos tan acostumbrados ahora, ¿verdad? Bueno, tenemos un caso allí que acabamos de darnos cuenta hace
que 2 o 3 días, ¿verdad?, del señor ex ministro de Defensa, ¿verdad?, el señor Munguía Payés, que movilizó unos recursos en autorización, al parecer, del Ministerio de Hacienda. Esas cosas no deberían de darse, ¿no? Entonces, eso es lo que va retando discrecionalidad, ¿verdad? O sea, no es que eso sea malo en sí mismo, sino que resta discrecionalidad porque esos recursos están orientados a obtener un indicador específico, ¿verdad? Y ese indicador específico que ha sido consensuado durante la votación del presupuesto bajo un formato de presupuesto por resultado, se respeta. Hay un aspecto aquí, Rommel, y luego escucho Ivette sobre este tema. A ver, independientemente de la manera en cómo se usa las finanzas públicas, que evidentemente es importante, es significativo, pero haciendo una salvedad, ¿tú consideras, y también para Ivette la misma pregunta, que el diseño de las finanzas públicas está determinada a ser muy restrictiva o para que la inversión pública sea mínima por el tema de la ley de responsabilidad fiscal, por evitarse ciertos indicadores, y entonces por eso se acude más a préstamos con instancias internacionales y tenés un ciclo de endeudamiento que te va afectando y no vas a salir? Sí, bueno, la ley de responsabilidad fiscal, que ha tenido una modificación, digamos, recordemos, lo tuvimos en noviembre del año 2018, ¿verdad? Tuvimos también su primera versión en noviembre de 2016. Es un acuerdo en el marco legislativo, ¿verdad?, y el ejecutivo, de cómo se van a orientar las finanzas públicas. Ahora, personalmente, digamos, y desde la perspectiva también de la Funde, nosotros consideramos que, y también te deja esa puerta abierta, ¿no? Cuando tú lees detenidamente la ley, que, digamos, se viene una crisis financiera mundial y nos impacta considerablemente, como pasó en el año 2008 y 2009, tienes la libertad de salirte. Entonces, la ley realmente tiene elementos cuantitativos interesantes, pero también tiene componentes de salida, digamos, bastante laxo, ¿verdad?, que permite, digamos, eso, ¿no? Y preguntaban precisamente los amigos y amigas periodistas en este proceso de votación y aprobación del proyecto de presupuesto 2020 sobre la posición del señor ministro, ¿verdad? Pero mire, si se incluyen, digamos, todos estos gastos financieros y otros ahí, no se cumple eso. La verdad es que, imagínate tú, cuando se aprobó el proyecto de presupuesto del año 2018, ¿verdad? O sea, los datos definitivos uno los tiene hasta un año después, ¿verdad? Año y medio después, porque ahorita vamos a tener el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, ya cerrado, ¿verdad?, definido, y los indicadores fiscales definidos. Los indicadores fiscales de 2019 los vamos a tener en marzo de 2020, ¿no? Y el Producto Interno Bruto ya cerrado, digamos, aunque sigue siendo preliminar, lo vamos a tener en junio de 2020, del año 2019. Entonces, pero estábamos nosotros, cuando estábamos discutiendo el proyecto de presupuesto del año 2019, ¿era cuándo? Era en septiembre de 2018. Entonces, claro, todos esos elementos, digamos, hacen que la regla fiscal sea compleja, digamos, ya en la práctica, al momento de ver el indicador, ¿verdad? Porque la carga tributaria tiene que ser de tanto, el déficit fiscal tiene que ser de tanto, el resultado primario tiene que ser de tanto. Sí, pero para saber esos datos, esas ratios, ¿verdad?, tenemos que esperar un buen tiempo, ¿verdad? Y recordemos que la misma ley dice, y si no se ha cumplido eso, ¿verdad?, tiene la potestad, en cierta forma, de los legisladores de decir, mire, señor ministro, usted no ha estado cumpliendo, entonces lo podemos asustar, ¿verdad?, por decirlo de una forma popular, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Pero pasa un buen tiempo, ¿verdad? Hay un asunto aquí entonces en función de si debe, ¿considera usted que la inversión pública, por las características de las reglas, es decir, de las leyes y las disposiciones de política presupuestaria, constriñen un poco la capacidad de un gobierno de poder invertir más dinero, pero también de manera efectiva, obviamente, porque tenemos condiciones de que se invierta poco para evitar altos riesgos? Pues las condiciones que se han establecido a mí no me parecen descabelladas. O sea, al final es de tomar en cuenta que si nosotros nos comenzamos a endeudar, nuestros hijos van a pagar esa deuda. O sea, no es que nos podemos endeudar solo porque sí. Entonces, creo yo que es muy importante tomar en cuenta cómo se gasta ese dinero. Incluso, por ejemplo, en los últimos 10 años, el número de empleados públicos aumentó significativamente, alrededor del 40%. Y eso es costo para el Estado. Y eso viene de nuestros impuestos. Y la pregunta es, independientemente del monto estrella o el monto que se defina, el punto es cómo.
cómo se hace y cómo se gasta, garantizando un mejor impacto, dado que son recursos escasos. Ahora hay un asunto aquí que me llama la atención. Sí, Romero. Yo quisiera complementar claro. con algo. Comprendo ahora mejor tu pregunta. Ciertamente la ley de responsabilidad fiscal en algún momento crítico, ¿verdad? Aunque eso está considerado en la ley que se aprobó en noviembre de 2018 para el caso de nuestro país, pueden entrar en yuxtaposición, digamos, con el gasto social. Hemos tenido casos de esos en España, en Colombia mismo, que hasta hubo una sentencia de constitucionalidad, ¿verdad? La Sala Constitucional de Colombia, ¿verdad? Y es que es en ese momento en el cual, por cumplir una ley de responsabilidad fiscal que ahora tiene, digamos, es un marco referencial de alto rango, ¿verdad? O sea, y rige el comportamiento de las finanzas públicas, pero eso puede lesionar en algún momento los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, que también son cuestiones que tienen rango constitucional. Entonces, sí, ya se ha dado, digamos, esas vicisitudes. Y bueno, ahí en ese caso, pues, quienes tienen que tomar la acción son las personas que se ven afectadas, ¿verdad? Y precisamente estamos viendo un poco de eso. Me voy a atrever a ir más allá, digamos, del ámbito económico en estas sentencias que hemos visto recientemente. Hace poco, bueno, ahorita están los señores diputados y diputadas, ¿verdad?, viendo este tema de la ley que corresponde al desplazamiento forzado, ¿verdad?, sí, que va a tener un componente fiscal. Sí. O sea, que va a tener que provisionar en el proyecto de presupuesto del año 2021 el señor ministro de Hacienda, ¿verdad?, y recursos que van a ir destinados a seguridad y justicia, ¿verdad?, para que ese derecho, digamos, sea reconocido, ¿verdad?, y haya recursos para eso. Entonces, recordemos también el caso de las personas que tenían un tratamiento en el Seguro Social correspondiente a sus problemas de salud, ¿verdad? Problemas renales, ¿no? Que el medicamento que ocupaban era barato, ¿verdad? Que no era de alta calidad, y ellos suplicaban de que fuera un medicamento que ciertamente es más costoso, pero de alta calidad, y bueno, ellos exigían eso. Bueno, ha habido una sentencia sobre eso. Entonces, son componentes, aspectos jurídicos, ¿verdad?, sentencias que tienen una incidencia importante en las finanzas públicas. Y yo creo que la matriz de esto, en buena parte, digamos, es, o el eje, digamos, inicial de esto fue la sentencia de la Sala de lo Constitucional allá en el año 2017, ¿verdad?, cuando declaró inconstitucional el presupuesto correspondiente a hace años, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, digamos, tiene eso. Ahora, nosotros creemos que sí, cuando se viene una situación económica difícil, los primeros en romper la ley de responsabilidad fiscal, sí, lo voy a decir categóricamente, va a ser las mismas autoridades, incluyendo el Ministerio de Hacienda, y lo harán yendo a la Asamblea Legislativa y diciendo, no la podemos cumplir porque la economía no recauda, porque el gasto es insuficiente, ¿verdad? Tenemos que gastar más, y eso pasa. Bueno, pero eso lo considera de alguna forma la ley, ¿no? Hago la pausa, pero al regresar en el último bloque hablemos un poco sobre el tema de asuntos que son necesarios para mejorar la condición de vida de las personas. Ha estado en debate el tema del salario mínimo, pero también las pensiones. Creo que es importante escucharles sobre esto, pero también porque es necesario actualizar las estadísticas del país para saber cómo estamos a nivel sociodemográfico. Regresamos. Último bloque. Uno de los temas que es importante, Ivette, es el salario mínimo. Ha estado en discusión, hasta se manejan ya propuestas de un rango de una solicitud del sector de trabajadores que se pueda aumentar entre 400 y 450 dólares el salario mínimo. Desde su lectura como economista, ¿es esto factible? ¿Y quiénes podrían asumirlo y quiénes no podrían asumir un aumento de este nivel? Vaya, el problema con el tema del salario mínimo es cierto que el costo de la vida ha ido aumentando, las personas, o sea, un salvadoreño promedio se tiene que andar en la rebusca actualmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta a quienes les pueden afectar, o sea, este incremento. E incluso revisando un poco una publicación del IS y haciendo también unos cálculos propios, aquellas las micro y pequeñas y medianas empresas son aquellas que concentran más trabajadores ganando salario mínimo.
Entonces, si se aumenta el salario mínimo, les va a afectar directamente a ellas. Entonces, y también le afecta a la gran empresa porque tiene algunos empleados, pero el nivel de impacto es menor para la gran empresa, sino que le afecta mucho más a la micro y a la pequeña. El punto es encontrar un balance, o sea, si se desea aumentar el salario mínimo, está bien, pero ¿en qué otras maneras puede contribuir el gobierno para apoyar a estas empresas para que aumenten su producción? Por ejemplo, facilitando maneras de exportar, atrayendo inversión para que pueda sostenerse este salario. El punto al final es que sea un ganar-ganar, no que solo beneficie a unos sin beneficiar a los otros también. En este aspecto del salario mínimo también, Rommel, aparece este debate, y lo mencionaba Ivette, cómo se puede generar condiciones que favorezcan a los protagonistas en esto. Históricamente también hemos visto que los aumentos del salario mínimo solían ser de 3%, que eran unos montos pírricos, siendo muy franco decir las cosas así. Entonces, pero el tema es cómo se logra un aumento sustantivo que pueda mejorar las condiciones de vida de las personas por la carestía de la vida, pero también por el promedio de salario que se paga. Sí, recordemos que el Consejo de Salario Mínimo es una institución social, ¿verdad? O sea, con todo, bueno, que se va a tomar una decisión económica sobre cuál va a ser el salario mínimo en diferentes sectores. Bueno, la sociedad, ¿verdad?, a través de la regulación ha decidido, ¿verdad?, que existe un mecanismo, ¿verdad?, tripartito, ¿verdad?, donde hay una representación de los trabajadores, de los empresarios, y también indica, ¿verdad?, que hay criterios técnicos que hay que tomar en cuenta. Y esto es bien interesante porque nos lleva a eso que se conoce comúnmente como economía institucional. O sea, no solamente estamos hablando acá de cifras y cantidades, ¿verdad?, y valores, sino que también todo el entramado administrativo institucional del Estado orientado al establecimiento de este salario, ¿verdad? Ahora bien, allí lo que sí hay que trabajar mucho, ¿verdad?, es en la búsqueda del consenso, ¿no? Porque más allá de el monto, digamos, que la gente esté afecta o desafecta con ese monto que se alcanza, lo importante es que se logren acuerdos que tengan un sustento, digamos, una legitimidad, ¿verdad?, basada en la participación de todos los actores. Si eso no es así, ¿verdad?, si eso no es así, pues podrá salir uno diciendo, bien, ¿verdad?, o sea, tenemos el salario que queríamos, pero los otros salen perdiendo, ¿verdad? O los otros dicen, nos aumentaron. O viceversa, ¿verdad? O sea, o viceversa, sino que, digamos, y esto es una ingeniería bien delicada, ¿verdad?, que debe tenerlo muy presente el señor ministro de Trabajo, ¿verdad?, que está tocando una de las fibras, digamos, del aparato económico más sensible, ¿verdad? Eso es por un lado. Y lo mismo podemos aplicar al tema previsional, ¿verdad? O sea, lo mismo, o sea, ciertamente el tema previsional pasa, digamos, por todo el aspecto de la rentabilidad, el tema de la cobertura, el tema del desequilibrio, digamos, actuarial, ¿verdad? Esa déficit actuarial que hay de 16.000 millones de dólares, ¿verdad?, que tiene que ser pagado en 100 años, ¿verdad? Pero es cómo se alcanzan acuerdos, ¿verdad?, cómo se alcanzan consensos, aunque sean en un inicio sobre pisos mínimos, ¿verdad?, para ir encontrando salidas a la problemática, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que algo bien importante en definición del salario mínimo es la predictibilidad. Y por ejemplo, en otros países, incluso Costa Rica, para no irnos tan lejos, lo que ellos tienen es una fórmula acordada de cómo cambia el salario mínimo en base a algunos determinantes. Por ejemplo, crecimiento económico, cambio en costo de la canasta básica, cambios en productividad. Entonces, los cambios en salario mínimo no son sorpresa, sino que vienen a partir de indicadores y así se calcula para que no sea cuestión de que hoy se pusieron de acuerdo de esta manera. Y ese es un shock porque no se esperaba, pero si nosotros tenemos una fórmula y tenemos una manera de cómo se establece el salario mínimo de aquí en adelante, eso puede garantizar predictibilidad porque cada empresa va a decir, cada año me van a aumentar dependiendo de estos indicadores. Y ya hay certeza, que ese es el problema que puede suceder detrás. Hay una pregunta con esto que menciona Ivette, ¿quiénes podrían definir una fórmula? Y una fórmula que sea en función de los principales componentes de la economía. Lo planteo de esta manera, que no sea una fórmula a la medida de solo un sector, por ponerlo de esta forma. De acuerdo, el Consejo de Salario Mínimo, por eso es tripartito. En este consejo deberían verse simulaciones y ver
diferentes estimaciones ante diferentes fórmulas. ¿Por qué? Porque de esto nos garantizamos que podemos tener no aumentos sorpresivos, sino que ya las empresas van a interiorizar, el salario mínimo va a ir cambiando año con año de esta manera, y ya no es sorpresa, y ya no es este terremoto que sucede cuando se quiere hacer el cambio. Bueno, quiero pedirle entonces a producción si nos puede poner los comentarios, las preguntas que han llegado a través de las redes sociales para tener la reacción de nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Muy bien. Mauro, ¿por qué dice la señora que es un regalo que mandan los que están de ilegales o no en otras partes? Para efectos de pagar la deuda y considerando esta gente son salvadoreños, ¿no sería justo si se les cobrara renta este dinero? Si no pueden probar que han pagado el tributo donde fue producido. Esto acontece en otros países, no sería nada fuera de contexto o abusivo. Andrés, Andrés Oliva, ya ha estado acompañándonos también nosotros acá en este set. Son las remuneraciones que alcanzarán el 10% del PIB, las que disminuyen la capacidad de inversión en mayor medida que la ley de responsabilidad fiscal, es la mención que hace Andrés. Tenemos otro comentario para pasarlo y así. Rafael Mengíbar, El Salvador urge de un modelo socioeconómico coherente, sostenido entre y para salvadoreños ante nuevas realidades del país y el mundo. No podemos seguir sálvese quien pueda y como pueda. Mariam, de las personas que quitaron el año pasado el gobierno, me imagino que esas plazas son, porque está difícil, o está yuca, el término que ella utiliza, tener un empleo. Mau Moreno, ¿por qué se continúa con ese paradigma de las exportaciones si ya se vio que la maquila no resolvió el semimonopolio del café con mayor producto de exportación? ¿Por qué no se enfoca para adentro en lo agrícola y dejar de importar casi todo de Guatemala? Si la empresa privada gira en torno al gasto público, es obvio si se contrae la economía. Bien, entonces esos son los comentarios que nos han llegado, muy interesantes para efectos de tener una reacción. Bueno, escucho primero a Ivette y cerraríamos con Rommel. Pues con respecto al último comentario sobre las exportaciones no solo son maquila, sino que hay exportaciones de diferentes tipos y ojalá la matriz productiva y por lo tanto también de exportación sea de mayor valor agregado, que no necesariamente sea de estos productos textiles. Otra manera también, como él menciona, puede ser reducir las importaciones. Pero ahí el punto es ver qué es óptimo, si es óptimo seguir comprando Guatemala, como dice el ejemplo, o especializarnos en algo y así obtener un mejor valor agregado. Rommel. Bueno, yo me refiero, y debo de decirlo, que he tenido una permanente, digamos, y constante contacto con Andrés, ¿verdad?, sobre este tema de la ley de responsabilidad fiscal. Y en efecto, digamos, las remuneraciones tienen un peso considerable en el presupuesto, digamos. Y bueno, ahorita nos estamos dando cuenta también que parte de la deuda financia estos sueldos y salarios también, ¿verdad? Pero ahí es importante ver también la estrategia gubernamental, digamos. Recordemos, por ejemplo, que ahora con esta nueva gestión se están erogando una gran cantidad de recursos en sueldo y salario que corresponden al área de seguridad, ¿no? Y habrá que ver, digamos, y esperar dejar pasar un tiempo, probablemente un año, digo yo, ¿verdad? No puede pasar mucho tiempo, y ver si realmente es sostenible, digamos, esta estrategia de seguridad, porque sí hay una gran cantidad de recursos, bueno, y se están pidiendo préstamos, ¿verdad?, para reforzar el gasto en defensa, el gasto en la policía y lo que corresponde a los sueldos y salarios de ellos, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rommel, ha sido un gusto. Ivette, ha sido un gusto. La invitación siempre está hecha para que nos acompañen en este set para hacer los análisis de los temas económicos, temas comerciales. Nos quedaron otros temas en el tintero, pero lo vamos a discutir. Gracias, buenas noches. Gracias, Rommel. Un gran gusto. Gracias, Ivette. Gracias, un gusto. Placer. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.